A continuación, vamos a seguir con la conferencia Instituciones, Políticas y Actores, las políticas públicas, a cargo del doctor Rafael Parra Peña, director de Desarrollo Agropecuario y Rural del Departamento Nacional de Planeación. Anteriormente se desempeñó como director ejecutivo del Centro de Estudios Regionales de Cafeteros y Empresariales, asociado a la Federación Nacional de Cafeteros, y ha sido economista en el Centro Internacional de Agricultura Tropical. Miembro del Grupo del Banco Mundial en Washington, D.C. y en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas en las oficinas de Santiago de Chile y en Bogotá. Rafael también ha sido consultor para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Departamento Nacional de Planeación. Se ha desempeñado como profesor de cátedra la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes en Bogotá. Rafael es doctor de Economía de la Universidad de Sussex en Brighton, Reino Unido. También tiene una maestría en Economía Internacional de las Universidades de Sussex, otra maestría y un pregrado en Economía de Universidad de los Andes en Bogotá. También invitamos al doctor Juan Manuel Valdés, comunicador social y periodista. Tiene un posgrado en Administración de Empresas en la Universidad del Rosario. Fue subsecretario de Educación de Medellín y secretario del Despacho de Cultura Ciudadana. Además, se ha desempeñado en varias posiciones en el sector empresarial, entre ellas ProAntioquia y Fundación Corona. Hoy en día se desempeña como secretario de la Productividad y Competitividad de Antioquia. Y también invitamos al doctor Jaime Echeverri, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Medellín. Jaime es economista y Master of Arts en Planeación y Desarrollo Regional de la Universidad de East Anglia, Norwich, y con especialización en Desarrollo Industrial en áreas rurales del Centro de Estudios de Desarrollo Urbano Regional de Rehovot, Israel. Ha sido presidente del Consejo Territorial de Planeación de Medellín. Hace parte de la Junta Directiva del Instituto de Competitividad, es promotor de la Red Latinoamericana de Clusters y también de la Red Clusters Colombia. Ha sido profesor de macroeconomía y negocios internacionales en universidades locales. Actualmente es vicepresidente de Planeación y Desarrollo de la Cámara de Comercio de Medellín de Antioquia. Bienvenidos. Muchísimas gracias a la CEPAL, a Juan Carlos Ramírez, a Olga Lucía Acosta por la invitación. Me siento como en casa, básicamente, digamos, acá muy agradecido. De hecho, la primera persona que me metió en el tema de regiones fue el doctor Juan Carlos Ramírez, y pues muchísimas gracias por esta invitación. Una presentación muy breve sobre básicamente cuáles son para revitalizar los territorios rurales. La presentación está dividida. Primero voy a conversar un poquito sobre los temas de migración en Colombia. Segundo, voy a hablar un poco sobre, digamos, unas ideas, incitarlos a pensar en alguna política pública para las zonas rurales de Colombia. Luego voy a hablar de un más que es vital en el tema de una ciudad rural, urbano, ayudar un poquito a entender y tener unas conclusiones. La migración en Colombia, pues por supuesto, nosotros tenemos una migración del campo a la ciudad bastante grande. Por ejemplo, entre 2000 y 2005, un estudio de Piedad Urdinaga, Transformación del Campo, reveló que casi 1 millón de personas migraron internamente a la ciudad. Migraban de rural a rural, las mujeres más de rural a urbano. Eso por dinámicas, pues básicamente los hombres para buscar trabajo, las mujeres para buscar oportunidades económicas. Bueno, las razones son las que todos conocemos, el tema de pobreza muy alto en las zonas rurales. Y bueno, y estas son las estadísticas de pobreza que quiero mostrarles. Si bien hemos tenido mejoras en los últimos años,
se sigue manteniendo la brecha campo-ciudad en términos de pobreza. Tenemos una pobreza, por ejemplo, rural por ingresos de 36% versus una en las ciudades de 24.4%. Es una brecha muy grande, lo cual motiva, por supuesto, a la migración de rural a urbano. Si bien también el sector agropecuario es un gran generador de empleo, y esta gráfica lo que muestra es que alrededor de 2/3 de los ocupados rurales están trabajando en actividades agropecuarias, ganan 2/3 de un salario mínimo. ¿Eso qué quiere decir? Que están con una remuneración muy baja y por supuesto eso hace que también haya incentivos para la migración del campo a la ciudad. Ahora, nosotros qué hemos hecho desde el gobierno, desde Planeación Nacional para entender este fenómeno, pues básicamente tenemos como lema, y esto es un lugar común, y es las políticas rurales no deben ser, por supuesto, iguales para todos los territorios. Tenemos que entender que los territorios tienen diferentes dinámicas, por lo tanto necesitamos instrumentos de focalización que cobijen esas diferentes realidades. Por ejemplo, este es un mapa de pobreza multidimensional y vemos que los municipios que están más cerca a los nodos, por ejemplo Medellín y el Valle de Aburrá, seguramente tienen menos pobreza que los municipios más retirados de Medellín. Y para ello, pues por supuesto, hemos en Planeación Nacional trabajado en el tema de unas categorías de ruralidad que permiten entender los municipios o verlos como un continuo, no tanto la dicotomía urbano-rural, sino un continuo que está con grises y grises oscuritos, y eso nos ayuda mucho mejor para la focalización de políticas públicas. Por supuesto, también estamos hablando de subregiones funcionales. Entonces ha habido trabajos muy importantes de la misión de transformación del campo que nos brindan una división del territorio por regiones funcionales. Eso tiene grandes ventajas para la focalización de políticas públicas. Uno, impacto. Nosotros podemos ya tener una región funcional y lanzar una política pública, tiene mucho más impacto que lanzarla en el municipio A. Otra cosa que hemos hecho en este Plan Nacional de Desarrollo es permitir que el municipio A invierta en el municipio B si el municipio B beneficia al A. Eso antes no estaba concebido y creo que es importante entenderla ya que estamos básicamente en una subregión funcional. Y por supuesto estamos intentando promover la asociatividad regional. Esta slide lo que muestra son las políticas que tenemos en el Plan Nacional de Desarrollo para el campo. No quiero entrar en detalles, pero creo que el mensaje aquí es clarísimo: bienes públicos. El reto de este plan de desarrollo es aumentar la inversión del sector en 50%, o sea, básicamente la inversión, los proyectos de inversión que llegan al sector para desarrollar actividades es menos del 44% y queremos que la inversión en bienes públicos sea 50%. Por supuesto estamos también abordando temas muy importantes como el tema de la informalidad en la tenencia de la tierra, temas de seguridad alimentaria, promover líneas de crédito, etcétera. Y bueno, ya para entrar en materia en lo que toca este seminario, les quiero mostrar acá esta gráfica que es bastante compleja de entender, pero básicamente lo que muestra es que, como lo revelaba la presentación anterior de Jorge y Sandra, básicamente Colombia ha experimentado un proceso de transición demográfica en donde la urbanización del territorio ha tenido bastante peso. Eso no necesariamente es malo para Colombia y ese es el mensaje que quiero brindar acá en este escenario. Hemos pasado con la urbanización a reducir la migración, a reducir las tasas de fertilidad y tenemos mucha más educación. Nos hemos hecho mucho más viejos, eso es otro tema de la población, pero también nos hemos hecho mucho más educados.
y hemos cambiado nuestros hábitos alimenticios. Este es un sistema agroalimentario, no sé si lo que yo entiendo por un sistema agroalimentario es simplemente el cruce de la demanda y la oferta de alimentos, y aquí en una ciudad, en un territorio, 5 minutos, y aquí tenemos 4 características que tiene que tener un sistema agroalimentario. Supongamos que esta es la ciudad. Cuando hablamos de un sistema agroalimentario estamos hablando desde la oferta de cadenas de valor inclusivas, y para ello algo que digamos ayuda a entender esas relaciones bidireccionales son los temas de compras públicas de alimentos, que ayudan a incluir a los pequeños agricultores a los mercados y al mismo tiempo ayudan a conectar con la demanda. Entonces tenemos programas muy importantes de alimentos como el PAE, de Programa de Alimentación Escolar. Entonces, un sistema agroalimentario tiene que tener 4 características que considero que son relevantes. Primero, cadenas de valor inclusivas. Segundo, que el sistema agroalimentario promueva la sostenibilidad ambiental. Claramente ahí estamos hablando de políticas de crecimiento verde. Tercero, que sea resiliente a los choques. Con el cambio climático tenemos mayor variabilidad climática, entonces el sistema agroalimentario tiene que ser resiliente, y para ello las políticas públicas tienen que brindar instrumentos para proteger a los agricultores. Cuarto, tenemos que un sistema agroalimentario tiene que tener consideraciones importantes sobre seguridad alimentaria, dietas y salud. Entonces, en ese sentido, tenemos que promover políticas de pérdidas y desperdicios de alimentos. Primero, aquí con el tema de compras públicas, nuevamente lo mencioné anteriormente, pero esto claramente es un instrumento que ayuda a la relación urbano-rural, vincula a los agricultores a los mercados. Por ejemplo, el PAE, 20% de las compras provienen de mercados locales. Adicionalmente tenemos unas directrices que me determinan unos contenidos de alimentos que sean lo suficientemente nutricionales para la población, entonces ayudan con la salud pública, y finalmente, pues por supuesto, ayudan a dinamizar la economía local. Es un gran ejemplo del tema de cadenas de valor inclusivas. Otro ejemplo de cadenas de valor inclusivas desde la política pública son los programas que vinculan los agricultores a los mercados como alianzas productivas. Esto, por supuesto, ayuda a a facilitar acceso a los agricultores en regiones donde los actores privados rara vez actúan, lo cual es muy positivo. En el tema de sostenibilidad ambiental, estando acá en Antioquia, en Medellín, en una tierra cafetera, por ejemplo, un ejemplo claro de sostenibilidad ambiental son las certificaciones de café, que promueven buenas prácticas agrícolas con responsabilidad social y ambiental sostenible. En los temas de resiliencia, pues estamos trabajando en todos los temas de seguros agropecuarios, que hay que seguir trabajando. Solo 2.2% de los agricultores en Colombia tiene un seguro agropecuario, es un tema de cultura, también es un tema de que es costoso obtener un seguro agropecuario. Y en el tema de seguridad alimentaria, pues claramente un ejemplo clave es el tema de pérdidas y desperdicios de alimentos. Planeación Nacional tiene un estudio sobre este tema, y básicamente encontró que alrededor de 34% de los alimentos que se producen en Colombia se pierden, es 1/3 de los alimentos que se pierden, y para ello tenemos que trabajar en temas de programas educativos, programas de conservación de alimentos, un tema también cultural. Y bueno, ya para cerrar mis 10 minutos, creo que lo que básicamente quería decir con esta… Uy. Eso no lo hice yo, Listo. La alarma. Así les suena, se pasan. Sí, pasan el tiempo. Bueno, básicamente para resumir la presentación,
quiero decirles que hay 3 elementos que me parecen muy fundamentales para revitalizar los territorios rurales. El primero es, por supuesto, las políticas rurales no deben ser únicas, deben ser diferenciadas. Eso lo hemos entendido desde hace ya varios años y Planeación Nacional está trabajando en este tema de las categorías de la ruralidad, las regiones subfuncionales. Otro tema clave que hemos entendido en Planeación Nacional es que tenemos que pensar en menos subsidios, más bienes públicos, mejor clima de negocios para los agricultores. Eso implica, digamos, inversión, por ejemplo, en riego y en drenaje, en asistencia técnica, etcétera. Y tercero, y el tercer elemento es, queremos mejorar la relación campo-ciudad y con ello los sistemas agroalimentarios deben ser eficientes, por lo tanto debemos trabajar en temas de cadenas de valor, resiliencia y seguridad alimentaria y sostenibilidad ambiental. Es el gran mensaje que les quiero dar. Gracias. Muchas gracias, le doy la palabra al doctor Jaime de la Cámara de Comercio de Medellín para su presentación. Muy buenos días. Tengo por aquí el cronómetro para que no me sirve ese aparato. Básicamente, queremos compartir hoy un poco la mirada que de la Cámara tenemos asociada a todos estos vínculos urbanos regionales y cómo desde la actividad productiva se pueden propiciar este tejido que tanto se plantea Juan Carlos, pero sobre todo entendiendo que todo sucede al mismo tiempo. Los bailes, el vallenato, las ferias, las fiestas, todo sucede al mismo tiempo. Y al final del día es actividad productiva, al final del día las sociedades son aquello que saben hacer y cómo lo hacen. Entonces, el primer punto está asociado a la concentración de la riqueza. Esto es Antioquia, pasa en toda América Latina, es parte de la expresión de las marchas de los últimos días. Y justamente el tema urbano regional tiene que responder a esas transformaciones y a esas exigencias. Y decimos que estamos en un momento óptimo, una oportunidad en el debate que hay siempre entre crecimiento por competitividad y todo aquello que es crecimiento para el desarrollo sostenible. Digamos que en ese punto es donde nuestra entidad está fundamentalmente enmarcando los esfuerzos en tantos frentes, directos e indirectos, sobre todo porque la sostenibilidad en el tiempo es lo que más nos tiene que interesar. Y parte del eje de lo que nos interesa conversar tiene mucho que ver con la construcción de nueva institucionalidad o fortalecimiento de institucionalidad y los arreglos entre la ciudadanía, lo público y lo privado. Finalmente es un asunto de coordinación, de valor compartido y digamos que como todo sucede al mismo tiempo, de algunas cosas se habla mucho y de otras cosas muy poquito. El esfuerzo grande es entender cómo lo sofisticado convive con lo no sofisticado. Y en pantalla, digamos que intentamos expresar lo que estamos haciendo y sintiendo, digámoslo así. De un lado, se habla de temas muy sofisticados, de apuestas productivas, de tejidos, de clúster, de entender mercados, de poder competir y todo esto. Pero de otro, están los pequeños municipios de los que nadie habla, pero también son muy importantes. Uno se siente siempre alejado del otro y la discusión nuestra es cómo vinculamos uno con lo otro, siendo los dos igualmente importantes que son distintos. Es un poco lo que queremos significar con esta diapositiva, de manera que juntando A con B nos permite propiciar condiciones para un desarrollo más inclusivo, digámoslo así, equilibrado. De manera que nos interesa retener valor en los municipios, en las regiones, crear valor por supuesto, pero sobre todo fortalecer esquemas
de trabajo colaborativo, de coordinación territorial. Y digamos que decimos que parte del eje de esas transformaciones serán un poco el fortalecimiento de la institucionalidad, aprovechando aquello que existe, que en general existe mucho, pero sobre todo entender cómo articulamos bajo esquemas más colaborativos. Suena simple, pero en la práctica a veces no lo es tanto. Sin embargo, y enseguida lo veremos en la práctica, en algunos ejemplos, cuando en municipios de menor tamaño, estamos trabajando mucho esto en municipios de menos de 30.000 habitantes, que en Antioquia son casi todos, igual que en el país, ¿no? Donde es combinar todo el tema de lo técnico puro con lo territorial de actores, y digamos que la política siempre permea todo esto, y eso es indudable, pero ni un lado ni el otro. A veces, Juan, hay más política o politiquería también, que nos pasa a todos, que hechos reales, que todo el día estamos conversando con Juan Valdés en la gobernación. ¿Dónde está el punto medio de esto? ¿Dónde conversamos lo privado de lo público, dónde es y con lo que es? Entonces, mantener bases técnicas e institucionales ayuda un poco a moderar la conversación de los intereses. De manera que no se ve en la letra pequeña, pero importa lo que significa en la diapositiva. Asociado, ¿dónde está? Asociado a fortalecer las instituciones y ganar capacidades de coordinación y articulación. Siempre se habla de la triple hélice por la realidad es que somos 4 con la sociedad, ¿cierto? La gente también tiene para opinar, las familias, todo el mundo tiene que ver en temas de desarrollo. ¿Cuáles son los elementos de lo que llamamos un ecosistema de valor colaborativo? Los actores, qué alianzas, qué densidad institucional realmente existe, cuál es el modelo de gestión del territorio, que de eso se habla muy poco, y cuáles son los instrumentos. Miércoles, me dan tantas diapositivas. ¿Y cuáles son los instrumentos? De manera que el asunto está asociado a cómo vincular las apuestas productivas, cómo articular y coordinar, y cómo entender que, aunque no todo es igual, todo es importante. Entonces, lo decíamos alguna vez, Juan Carlos, en Bogotá tal vez, puede que para Santa Bárbara, en Antioquia, el mango sea parte o el 100% de su realidad económica y de sus familias. Y para Antioquia el mango no significa nada en volúmenes. En Santa Bárbara se botan al año 3.000 a 5.000 toneladas de mango porque se pudren, no lo recogen y todo esto. Pero de las pepas de la fruta se puede transformar e industrializar muchas cosas. Igualmente de las naranjas. Se habla de jugo de naranja, pero se pierde todas las pepas, las frutas, el bagazo, todo ello, que también se puede industrializar. Y la miel de las abejas en Caicedo dependen de las flores del café de esas zonas montañosas. Y la miel es distinta a la miel de las abejas que se alimentan de la flor del cacao. O sea, todo esto convive. Hablamos de café que es muy fuerte en volumen, en cantidad de familias, pero quien produce miel para ellos es el 100% de su realidad y de su vida. Entonces, combinar esas dos cosas es un poco el esfuerzo que hacemos, y es lo que llamamos cómo anclar territorialmente estas realidades, bien sean sofisticadas o no, poderlas a conversar, y sobre todo cómo establecer mecanismos que faciliten la sinergia entre instituciones y entre actores. Simplemente por significar una combinación de actividades, estos municipios que están en pantalla,
que son Caicedo, San Jerónimo, Campamento, Santo Domingo, Santa Bárbara, Cebrián inclusive, hacen parte de apuestas productivas más agregadas en el territorio, café digámoslo, especiales, todo esto, pero a su vez ellos mismos individualmente tienen su propia actividad productiva. Y eso es interesante reunir en cada municipio de estos a los empresarios que van emergiendo, que producen esto, con el consejo municipal y con todo ello, entendiendo cómo a partir de esos productos podemos integrar a los ciudadanos, a los que producen, a los que comercializan, a los que, comillas, tratan de hacer política municipal y se ponen de acuerdo en asuntos de mercado y vinculación con otras áreas. En pantalla simplemente lo que está oscuro, Jorge Lotero, son clústeres que están en muchos municipios interconectados y algunos que están en rojo, en verde, son actividades productivas propias del municipio. Lo que estamos haciendo es entender cómo, por ejemplo, con Canal Oreca, restaurantes, hoteles y demás, que en Medellín ha desarrollado mucho el tema de turismo de negocios, por decirlo menos, los conectamos con los municipios que están produciendo especies o miel o algunos productos para estos canales, que hemos identificado cantidad de oportunidades. Todas las especies, o un volumen muy importante, se traen de Asia. Y la mayoría se puede producir en Santa Elena, aquí mismo en el Valle de Aburrá o en los municipios. Igual la miel, igual todo esto. Entonces, un tema de conexión urbano-regional es importante. Yo no he visto nada peor de las universidades, por ejemplo, que no saben entrenar estudiantes para que manejen proveedores, Juan Carlos. Es más fácil entrar a internet, importar de Bangladesh, que en Medellín ubicar quién hace la prenda que están importando. Un tema cultural muy tenaz. Y se repite en todo. Luego, todas estas conexiones, estas conversaciones, esta información es lo que intentamos cada vez hacer mucho más robusto. Y finalmente, al final del día, es un asunto de orden y conversación. A veces más orden que conversación, son muy desordenados. Y todos nos metemos en todos los ámbitos. Y a las cámaras, por Dios, sí que la meten en todos los ámbitos. Pero realmente son tres. Hay nivel estratégico, político y ejecutivo. En el estratégico, digamos que hay tres frentes grandes, departamental, subregional y municipal, pero aquí queremos resaltar el esfuerzo grande con el gobierno asociado al papel de las comisiones de competitividad y las agendas departamentales de competitividad también. Cómo desde aquí, en los consensos que se están estructurando, puede irrigar de la política general, estrategia general, en los territorios, en los municipios. El nivel político, indelegable, el gobernador, su programa de gobierno, alcaldes, pero en el ejecutivo es donde más podemos interactuar todos. Si arriba nos ponemos de acuerdo, y es público-privado y muchos actores, en la ejecución sí que podríamos agregar bastante valor. Y ya en diferentes ámbitos. A nivel departamental, hay iniciativas clúster, unas empresas productivas robustas. A nivel subregional y a nivel municipal, hay agendas de transformación y fomento productivo, planes de desarrollo productivo a nivel municipal, y el arte está como mirar todo simultáneamente para terminar, entender cómo se actúa en lo robusto y en lo delgadito, pero siempre entender que todo hace parte de todo. Era un poco que queremos compartir con ustedes. Muchas gracias. Jaime, muchas gracias. Le damos ahora la palabra al doctor Juan Valdés, secretario de Productividad y Competitividad de Antioquia. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. En especial saludo, agradecer a Juan Carlos, Olga Lucía por la invitación, al CEPAL, a los compañeros que me acompañan como panelistas y a la moderadora
es compañera, es colega y gran amiga Paula Costa. Felices de estar aquí. Yo voy a hacer una presentación muy rápida, quise, digamos, dividirla, voy a presentar, digamos, algunas fotos. Cuando digo fotos son datos y cifras, pero que nos ayuden, digamos, a llevar y a meterle un poquito, digamos, de insumo adicional al que han presentado quienes me antecedieron en la palabra, al diálogo y discusión que tenemos el día de hoy. La primera, si esto me funciona bien, por favor, ¿ya? La primera, y quiero traer esta gráfica de manera muy sencilla. O sea, aquí tenemos una información sobre la distribución, digamos, demográfica en el departamento de Antioquia con algunos datos. Pero aquí lo que quiero destacar y lo relevante, vamos a ver si el señalador sí me funciona. ¿Es este o qué? Lo que quiero destacar es que, sin lugar a dudas, el departamento de Antioquia, al igual que muchas partes del territorio de nuestro país y en América Latina, cada vez nos urbanizamos más. O sea, tenemos amplios territorios en extensión rural, pero la gente cada vez está más concentrada en las zonas urbanas. Mire la proporción. Solamente con este dato, pues esto da, digamos, para que hagamos todo un debate grandísimo alrededor de esto, pero cada vez el crecimiento, ya vamos en 78%, casi el 79% de la población de Antioquia está concentrada en la zona urbana. Cuando me refiero a la zona urbana, no solamente Medellín y el área metropolitana, entiéndase como las zonas precisamente cabeceras de nuestros municipios que también tienen, digamos, de los demás 124 municipios por fuera de Medellín. Entonces eso nos lleva, digamos, a una reflexión que lo decía claramente Jaime Echeverry, vicepresidente de la Cámara de Comercio. Tenemos que lograr cambiar la forma de vernos y de vincularnos. Sin lugar a dudas, las dinámicas ya son diferentes en ese sentido. Quiero traer, digamos, a colación esta otra foto. Esta es la foto sobre la información de las provincias de Antioquia. Nosotros en los últimos años en Antioquia hemos tenido un avance importante en materia de planificación territorial y las últimas administraciones han logrado, digamos, hacer apuestas importantes en ese sentido. Una de ellas, por ejemplo, la creación de las provincias. Las provincias territoriales, que ya no solamente es asumir, digamos, el departamento en 9 subregiones que nosotros tenemos, incluida la subregión del Valle de Aburrá y el área metropolitana, sino a través de las provincias, lo que nos determina y lo que hay detrás de eso es la capacidad que tienen los territorios de asociarse y de articularse para trabajar de manera conjunta, no solamente ya desde una perspectiva de, digamos, territorial solamente geográfica, sino desde una perspectiva de apuestas culturales, de apuestas productivas, unas de ellas, por ejemplo, muy orientadas hacia el tema de la biodiversidad. Tenemos la provincia del Cartama, que tiene un gran énfasis en ese sentido, que está ubicada en el suroeste. Por aquí vi al presidente de la provincia, el alcalde del municipio de Támesis, pero digamos también hay otra provincia que tiene, digamos, un sello determinante, que es la provincia del agua, los bosques y el turismo, donde se agrupan los municipios alrededor de los embalses, particularmente, pues por citar alguno de ellos, por ejemplo, Guatapé, El Peñol, San Rafael, y donde hay una apuesta decidida, no solamente desde el punto de vista productivo, sino cultural y social, a hacer del turismo el gran dinamizador en esos territorios. Entonces, aquí lo que vemos es que detrás de esta foto de las provincias y este cuadrito, que es lo que tiene más números y cifras, pero para que vean, ya se está constituyendo alrededor, digamos, el 29% del área departamental ya está agrupada a través de provincias. Pueden verlo ustedes aquí. El 29% a través de provincias, de las 6 provincias que tenemos hoy. Esto lo que muestra es que hay un cambio, digamos, en la reorganización del territorio. Vuelvo a la frase que decíamos ahorita, hay que cambiar la forma de vernos y de interrelacionarnos, de articularnos y de vincularnos. Quiero pasar rápidamente de esta, no me voy a detener en cada uno de estos porque esto daría lugar, digamos, a solamente una charla, y es cómo asumimos nosotros el tema del desarrollo. Y la perspectiva nosotros, nuestra desde el Departamento de Antioquia, de la Secretaría de Productividad y Competitividad, obviamente va encaminada hacia la línea, que es uno de los puntos que plantearon como foco, digamos, y como marco en este encuentro, digamos, de Tejiendo Territorios, tiene que ver con los ODS, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sin lugar a dudas, cualquier política pública que no se vea alineada y reflejada en ese sentido, pues mejor dicho, es como si estuviera out.
Entonces, en ese sentido es muy importante, tanto para nuestra administración que está a pocos días de terminar, como para las administraciones que llegan, que era una de las inquietudes que tienen que ver con los empalmantes y los próximos gobiernos, pero no solo la administración departamental, sino la administración municipal. ¿Cómo logramos bajar que los objetivos de desarrollo sostenible realmente se incorporen y los planes de desarrollo que se van a formular en el próximo año, en los primeros meses, tanto el departamental como los planes de desarrollo municipal, estén orientados en esa lógica, no solamente orientados en una lógica de soportada en el programa de gobierno de cada gobernante que fue elegido democráticamente, sino que realmente logren ver más allá, que es una de las reflexiones también que nos decía ahorita Jaime, en el sentido de cómo lograr que sea un asunto de política pública y no simplemente un asunto transaccional o de politiquería, como lo expresó Jaime Echeverry de manera muy clara. Entonces aquí ustedes ven, digamos, en estas gráficas, cómo vamos avanzando nosotros de acuerdo a cada uno de los objetivos, la ubicación, digamos, de Antioquia. Esto está disponible en nuestra página, no me voy a detener en esto, quise traer algunos de los objetivos, el de incidencia de la pobreza, cómo avanzamos para poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de nutrición y promover la agricultura sostenible. En ese sentido tenemos múltiples experiencias, hemos venido avanzando muchísimo de manera sostenida durante las últimas administraciones, no solo en el actual gobierno, en todo lo que es el programa Maná, el programa de nutrición y alimentación. Ya incluso los problemas en Antioquia no tienen que ver solamente con desnutrición crónica, sino que tienen que ver mucho también a veces con obesidad, o sea, aparece ya un tema que no solamente se trata de comer más, sino de comer bien y de tener hábitos de vida saludable, y cómo va ligado esto no solamente a un asunto de salud pública, sino también de productividad, en que cómo los alimentos que se producen en cada uno de nuestros territorios sirven no solamente para la población de ese territorio, sino que se le saca provecho productivo y competitivamente, y se va generando, digamos, alrededor de todo esto lo que podríamos llamar unas alianzas productivas que son ejemplo hoy en el país y que son referente, digamos, para la transformación de todo lo que tiene que ver con el programa de alimentación escolar PAE a nivel nacional. Lograr la igualdad entre géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Simultáneamente este evento hoy está rindiendo cuenta la Secretaría de las Mujeres del Departamento de Antioquia, pero más allá de rendir cuentas, hay un grupo de mujeres maravilloso, por primera vez se logró en Colombia una experiencia muy importante que tiene que ver con la participación activa, digamos, de las mujeres. Sacaron una lista propia al Consejo de Medellín y a otros municipios, y varias de esas listas tuvieron, digamos, curules ganadoras, propiciando todo eso, e igualmente en las alcaldías, pero los desarrollos productivos que hay con la participación de las mujeres en un departamento que, si volvemos a la primera gráfica, predominan las mujeres sobre los hombres en materia de población, de distribución demográfica en nuestro territorio. Quiero llegar, digamos, a este gráfico que nos muestra, digamos, la gran brecha que tenemos, no solo mirándonos desde Medellín, como lo decían ahorita, con el resto, digamos, de los territorios, que es un enfoque bastante centralista y que ya tenemos que romper y que afortunadamente se viene rompiendo, sino que sin lugar a dudas tenemos un reto en materia, digamos, de esta brecha entre necesidades básicas insatisfechas entre las zonas, digamos, urbanas y rurales de todos nuestros municipios. Esta foto lo que nos lleva a mostrar es una gran reflexión. Esta es la distribución, el porcentaje de participación de PIB por ramas de la actividad económica, y aquí quiero destacar algo, quiero destacar varias cosas. Sin lugar a dudas, en materia de exportaciones, nosotros somos un departamento que sigue primando, digamos, las exportaciones alrededor de la minería, el oro sigue siendo, digamos, ocupando los primeros lugares, pero cuando ya vamos a mirar en función del porcentaje del PIB por ramas de la actividad económica, aparecen, digamos, unos sectores muy destacados, como el sector de comercio y transporte con el 19%, aparece el de la industria manufacturera con el 17%, y quiero destacar lo que es la administración pública y defensa con el 12%. Esto lo que muestra es que, sin lugar a duda, nosotros tenemos un reto que no solamente es de Antioquia, es un reto, yo diría, de país. Nosotros seguimos en una alta dependencia de los recursos del Estado, en una alta dependencia de los recursos de los estados. Es decir, la mayor empleabilidad y la generación, digamos, y aporte al PIB en nuestros territorios lo da el mismo Estado. Obviamente aquí están los recursos de educación, los recursos de seguridad, los recursos, pero sin lugar a dudas
uno de los mayores empleadores en la gran mayoría de nuestros municipios son las mismas administraciones municipales. Eso nos tiene que llevar a que nuestros estados tienen que pasar de ser estados meramente burocráticos a estados productivos, o gobiernos meramente burocráticos, para expresarlo de esa manera, a gobiernos productivos, es decir, que logren generar, digamos, valor agregado a las diferentes actividades que desarrollan en una articulación permanente con el sector privado y con la sociedad. No voy a detenerme en el coeficiente de especialización, pero es muy interesante. Lo que muestra esto es que sin lugar a dudas hay desarrollos importantes en materia productiva en los diferentes municipios y subregiones del departamento, y aquí hay, digamos, todo un análisis alrededor del tema de la pobreza. Quiero pasar esto de manera rápida para mostrar que hay una tendencia, digamos, si vamos a mirar el coeficiente de Gini, vamos avanzando, y si miramos, digamos, en pobreza monetaria, vamos avanzando también en el caso de Antioquia con respecto al resto del país. Pero quiero llegar, digamos, a esto, sin lugar a dudas: crecimiento económico, infraestructura y empleo, canales indirectos, canales directos para poder lograr, digamos, la superación de la pobreza, y un tema muy importante que recoge todo: la inclusión productiva y social. Mientras nosotros no logremos políticas públicas que reconozcan cada uno de nuestros municipios de manera individual y de manera asociativa, a través de la figura, por ejemplo, digamos, de las provincias o otras figuras, digamos, asociativas, si no reconocemos, perdón, se fue la presentación para terminar con la última diapositiva, si no reconocemos la capacidad que hay en los territorios para hacer apuestas productivas como las que se están haciendo aquí en el suroeste con Biosuroeste, para hacer apuestas productivas, digamos, alrededor de todo lo que tiene que ver con el tema frutícola en el occidente nuestro, para hacer apuestas productivas donde todos los departamentos y todos los municipios, cuando nosotros trabajamos a través de las comisiones subregionales de competitividad y los comités universidad, empresa, estado, sociedad, determinaron que además de las apuestas productivas puntuales, hay una que es común a todo el territorio de Antioquia, y ahí vienen cuál es: el turismo. El turismo, en todos los departamentos aparece sin lugar a dudas el turismo, pero el turismo no visto, digamos, solamente desde una perspectiva excluyente de otras apuestas productivas, sino desde el turismo donde puedan haber municipios patrimonio como por ejemplo Jericó o Santa Fe de Antioquia o Jardín, donde puedan coexistir apuestas productivas en esos mismos municipios asociadas a otras actividades económicas. Para finalizar, quiero traer a colación la presentación anterior, que no fue panel sino conferencia, la gran apuesta que nosotros hacemos, sin lugar a dudas, más hablar de cuarta revolución industrial, que nosotros tenemos que avanzar en ese sentido. Nosotros en Antioquia, al igual que en muchos departamentos del país y en países de América Latina, vamos todavía en la primera, segunda y tercera revolución industrial, y es la conectividad física en nuestros territorios. Yo creo que el gran estudio que nos demostraron aquí José Roberto y Sandra, que hizo la Bolivariana en años anteriores, sobre el tema de los caminos y las vías, lo que muestra eso es que sin lugar a dudas, si no hay conectividad física, pues difícilmente vamos a poder tener unas apuestas importantes y a poder lograr, digamos, cerrar esas brechas para la superación de la pobreza y un crecimiento económico y productivo sostenido. Solamente aquí para citar un dato, el dato de nuestras, lo que ellos mencionaron como los caminos. Voy a traer un ejemplo, guarda las proporciones, puede dar lugar a muchísimos debates y discusiones aquí, pero nosotros encontramos en esta administración que en Antioquia habían avanzado muy poco en lo que se llaman las vías terciarias o vías campesinas. Ya llevamos un poco más de 1.300 kilómetros, esta es una nota del colombiano de meses anteriores, ya va entre vías ejecutadas, contratadas y en ejecución. Y esos 1.300 kilómetros lo que muestran era la reflexión que hacía Sandra y José Roberto. No solamente es para comunicarse entre los municipios con Medellín o el área metropolitana, sino para que las veredas, la zona rural de los municipios realmente tenga conectividad con el mismo municipio, a veces ni siquiera es solamente con el municipio vecino, sino con el mismo municipio. Lo decía yo de manera coloquial en un panel que me invitaron anteriormente, donde antes reinaba el pantano, pues ahora la gente puede entrar y salir sin tener las botas y los zapatos sucios, pero eso es muy importante porque es la entrada y salida de productos agrícolas, es la entrada y salida de turistas que pueden llegar en determinado momento a conocer paisajes cafeteros, paisajes frutales, a conocer la diversidad de todo nuestro territorio. Aquí pueden ver ustedes el impacto de la distribución, digamos, de las obras para la red vial terciaria en nuestro departamento. Y finalmente quiero cerrar con algo
que nos pone, digamos, en un contexto. Últimamente se ha presentado por el Consejo Privado de Competitividad el índice departamental de competitividad, lo presentaron esta semana el día lunes, hace 2 semanas se presentó el índice nacional de competitividad y Antioquia sigue estando clasificada dentro de, pues es la segunda región después de Bogotá, porque siempre nos ponen a competir con Bogotá, como si Bogotá fuera un departamento, pero si vamos a hacer departamento, pues seríamos los primeros. Pero más que van a lograrnos con eso, lo que quiero indicar es que tenemos, digamos, unos avances importantes en la ubicación, pero tenemos unos retos. Con este índice departamental, pues aquí en este gráfico no creo que alcancen a ver mucho, que también lo pueden consultar, tenemos unos retos y el reto es cómo logramos bajar eso a los territorios. Por eso nosotros nos dimos a la tarea en la Secretaría de Productividad y Competitividad del Departamento de Antioquia de avanzar de manera conjunta con las cámaras de comercio y con la Universidad de Antioquia en el índice municipal de competitividad de Antioquia. Estamos próximos a presentarlo en los próximos días y ese índice municipal de Antioquia, que ustedes lo pueden ver en este gráfico, el gran resumen de la clasificación de los 125 municipios que tiene el departamento, incluido Medellín, lo que muestra es que si bien Medellín se destaca en varios aspectos, en ese mapa ustedes pueden ver los colores, digamos, azul oscuro es donde está mejor la competitividad y la productividad en nuestro territorio y en la medida en que van los otros colores, pues más claritos, pues disminuye. Pero lo que muestra y lo que quiero llamar la atención y con esto termino, es que a pesar de que Medellín esté muy bien, de manera general, Medellín y el área metropolitana, hay elementos sustanciales que se constituyen retos para Medellín y el área metropolitana. Uno de ellos tiene que ver, y para el Valle de Aburrá, tiene que ver con el tema ambiental. Por ejemplo, en el tema ambiental, sostenibilidad ambiental, Medellín no es el primero. Miren la posición de Medellín que está 124, o sea, de penúltimo. Eso es lo que nos lleva y nos cambia precisamente la forma de vernos y de vincularnos y de relacionarnos. ¿Por qué? Porque hay un reto. ¿Qué variables se midieron ahí? Todos los temas ambientales, la capacidad productiva, cómo está en temas de normativos ambientales y sin lugar a dudas, pues uno podría decir, pues claro, porque hay más vehículos, hay más población, hay más empresas, eso es lógico, pero lo que nos lleva a eso es a plantear que Medellín y el Valle de Aburrá tienen unos retos que hoy tienen unas carencias que otros municipios por fuera del Valle de Aburrá, por el contrario, no tienen esas carencias, es decir, sin lugar a dudas tiene que cambiar la forma de relacionarnos y sin lugar a dudas tiene que cambiar la forma de concebir este territorio. También para hablar del tema de capacidades, sí, tema de capacidades, tema de salud y cierro con esta reflexión. Algunas ideas para la reflexión y el debate sobre los tejidos territoriales para dar pie a, digamos, nuestra conversación. La primera, la gestión sostenible de los territorios o ciudades requiere que seamos territorios productivos y no estados burocráticos. La segunda, la coexistencia de los territorios de diversos sectores, apuestas y clústeres productivos. El suelo urbano y rural es multidimensional y multiuso. Y pongo aquí un punto, hay una gran discusión en el suroeste antioqueño, particularmente en el municipio de Jericó, si la opción es minería versus turismo, minería versus otras apuestas productivas. ¿Serán los ciudadanos de allá los que decidirán? Claro que sí. Tienen ellos primero la palabra, pero sin lugar a dudas nuestra visión es que pueden coexistir apuestas productivas allá o en otro lugar y hay que ver cuáles son las apuestas productivas que pueden coexistir. No con esto estoy queriendo decir que allá coexistan la minería, digamos el turismo, sino que los ciudadanos decidan, pero sin lugar a dudas nuestros territorios requieren que sean apuestas productivas multidimensionales y multiuso. Lograr que los íconos de la naturaleza sean públicos, el espacio público es el único lugar en el que podemos ser iguales. Nosotros hemos hecho una apuesta en este gobierno para que continúe en el próximo gobierno, de acuerdo a la Comisión de Empalme que nos recibió, ratificó su compromiso, para que esos espacios que estaban totalmente aislados del turismo y de la actividad productiva, como los cerros, Cerro Tusa, el Ecoparque Los Farallones y otros lugares, se puedan aprovechar productivamente en beneficio de la competitividad y el desarrollo turístico de los territorios. Y para finalizar, las soluciones sostenibles sin lugar a dudas son dinámicas, lo que funciona hoy no funciona igualmente mañana y por eso el reto permanente de construir tejidos territoriales. Quiero cerrar diciendo lo mismo que dijeron cada uno de los municipios a través de las comisiones subregionales y los CUEs, el turismo se puede convertir en el gran hilo tejedor
de las apuestas productivas en territorios como Antioquia y en muchos departamentos y municipios del país. Gracias. Yo creo que cada uno de los panelistas ha presentado elementos diversos acerca de esta construcción de tejidos territoriales. La presentación de Rafael nos hablaba mucho más de la visión de políticas públicas desde el nivel nacional, en donde la apuesta es tratar de incorporar estas otras categorías, o una de las apuestas importantes es tratar de incorporar estas otras categorías de ruralidad como una forma diferenciada de formular política pública. Ese creo que es una aproximación muy interesante que necesita irse desarrollando y además necesita acompasarse con los otros instrumentos de política, es por ejemplo cómo se distribuye el presupuesto. Si uno tiene esa claridad de que hay diferentes categorías de ruralidad y que la provisión de bienes y servicios va a ser diferentes, pues tiene que traducirse necesariamente en cómo se distribuyen los recursos. Ese, entiendo yo, es un camino que hasta ahora empieza a recorrerse. El doctor Jaime nos contaba desde el sector privado como esta apuesta de clústeres y de generar alianzas haciendo proyectos y facilitando esas conexiones. Y el doctor Valdés nos contaba una experiencia que me recordó mucho las palabras de la introducción de Juan Carlos Ramírez esta mañana, y es ese rol de articulador del departamento, ese rol intermedio que puede hablar con los municipios, pero que también habla con la nación y que genera esos procesos de distribuir un poco más de equidad. Yo voy a hacer una reflexión propia y les voy a dar la palabra. Muchas de las presentaciones hablaban y se referían a los temas de cerrar la brecha entre lo urbano y lo rural. Pero creo que también hay una discusión que creo que debe incorporarse y es la de generar oportunidades en la ruralidad. Los temas de movilidad son monumentales. Colombia es uno de los países más urbanizados de América Latina, siendo América Latina la región más urbanizada del mundo. La velocidad a la cual se ha dado este proceso es monumental. Y parte de la respuesta tiene que ver con esa brecha grande de pobreza que se sigue manteniendo o que se está disminuyendo, y con la posibilidad que nos recordaban los investigadores del panel anterior de coger un bus y llegar en un par de horas a una ciudad. Entonces, creo que acá hay un tema de cómo generar mayores factores de atracción de los jóvenes a la ruralidad y no solamente de retención de los jóvenes en la ruralidad o de cerrar la brecha, sino realmente de generar oportunidades. Dado que todo lo que estamos hablando está en el marco de este proyecto maravilloso de tejidos territoriales, la pregunta que quiero hacer, porque creo que vamos a tener espacio solamente para una pregunta, para una ronda de preguntas con los panelistas, tiene que ver con, desde esos planteamientos que ustedes están haciendo como actores, como instituciones y como políticas, ¿cuál debería ser una propuesta concreta para continuar tejiendo esos tejidos territoriales? El doctor Valdés nos hablaba del tema turístico como un articulador, pero ¿cuáles deberían ser esa apuesta que debería ir más allá de los gobiernos de turno o de las administraciones locales, como una apuesta de Estado y de sociedad para construir entre lo urbano y lo rural? Me voy a devolver en orden, le voy a dar la palabra a Rafael. Bueno, muchísimas gracias, Paula, por la introducción. En efecto, nosotros como Planeación Nacional sí hemos avanzado en las categorías de ruralidad y estamos trabajando para que respondan con la asignación presupuestal, para que de alguna manera tengamos ese desarrollo diferenciado con equidad, de alguna manera. Lo que quería, bueno, la pregunta es bastante interesante. Para mí, ¿qué conecta lo rural con lo urbano? Para mí lo que conecta es la producción de alimentos, los alimentos que nosotros consumimos. O sea, si tenemos arroz, qué sé yo, cacao, etcétera, se produce en el campo, lo consumimos en la ciudad y lo producen personas que viven en la ruralidad. Entonces, claramente, para mí el conector es la producción de alimentos, la unión entre la oferta y la demanda, y una apuesta interesante desde lo público para promover ese vínculo urbano-rural, y creo que lo he mencionado, son las compras públicas. No sé si el auditorio sepa qué son las compras públicas, ¿sí? Básicamente, para resumir, son compras del Estado a pequeños agricultores. Las compras públicas lo que hacen es
vincular a estos agricultores, darles la oportunidad de entrar a un mercado y que se queden en el campo. Entonces acá viene una reflexión. No hay que evitar la migración rural-urbano, siempre se va a dar, es el proceso natural de desarrollo. Lo que tenemos que hacer nosotros como hacedores de política pública es, digamos, compensar esa migración con mejores políticas que lleguen al campo y brinden bienestar a la ruralidad. Pero venga, yo lo interpelo ahí. Sí. ¿Las compras públicas de alimentos son un incentivo suficientemente fuerte para generar esos tejidos que requieren los territorios, sobre todo los territorios más apartados? No necesariamente, solamente para el tema rural y agropecuario, pero también tenemos que, digamos, eso ayuda a los agricultores, muy buena acotación que tú hiciste, pero también tenemos que fortalecer, por ejemplo, los ingresos no agropecuarios, el turismo, como lo mencionaba el vicepresidente acá de la Cámara de Comercio, para mejorar el bienestar en el campo. Y yo creo Son otras, digamos, alternativas. Y recogiendo su presentación, creo que hay otra discusión interesante acá, y ahí le voy a pasar la palabra al doctor Juan Valdés, y es cómo se asignan esos recursos públicos. Usted nos decía, la meta de este gobierno es asignar el 50% del presupuesto, que típicamente era menos del 25% para bienes públicos en la ruralidad. ¿Cómo asignarlos? ¿Cómo asignar esos nuevos recursos que entran para la distribución de bienes públicos y servicios públicos en la ruralidad? Doctor Juan. Bueno, esa es la pregunta del millón, pero más allá de, digamos, de eso, exactamente, no del millón, sino del billón o de los billones. A ver, yo creo que sin lugar a dudas cada vez hemos ganado más en que tenemos unos mecanismos, digamos, de distribución de recursos, de presupuesto. Por citar algo, pues está, digamos, el Sistema General de Regalías, que sin lugar a dudas también incide muchísimo en el desarrollo de nuestros territorios, no lo podemos desconocer. Ahí hay, digamos, en estos momentos una tensión porque el Sistema General de Regalías, como ustedes saben o los que no saben, sufrió una modificación y buena parte, digamos, de los recursos del Sistema General de Regalías, sobre todo los que tienen que ver a procesos de innovación en la productividad y la competitividad, los que tienen que ver con educación, ya hacen parte de una gran bolsa nacional que se distribuye territorialmente, de acuerdo a unos retos y prioridades concertados por cada departamento, pero ya no están, digamos, a la discrecionalidad de cada gobernante o cada gobernador particularmente dicho. Entonces, esto lo que significa, digo, que hay una tensión porque cada gobernante antes tenía, digamos, unos recursos que recibía y con esos recursos priorizaba uno, X, Y o Z programas o ABC programas de su plan de desarrollo. Ahora tiene que hacerlo es en función de convocatorias públicas, abiertas y competitivas, lo cual le da la posibilidad y la dinámica a que puedan presentarse proyectos desde diferentes organizaciones, desde diferentes territorios, y esto contribuye un poco, digamos, a dinamizar los territorios. O sea, contra el tema, digamos, de que sea una caja menor o no menor, sino la caja grande para muchos departamentos, se convierte, digamos, en un gran dinamizador del territorio. Lo otro es que yo creo que el tema de la distribución de los recursos siempre tiene que ir acompañado de esa gran apuesta, y por eso traje las fotos de los objetivos del desarrollo sostenible. Si no hay una carta de navegación clara de dónde estamos y para dónde vamos en función del desarrollo sostenible de los territorios, pues entonces la plata se puede y los recursos se pueden dilapidar fácilmente en función de unos acuerdos burocráticos entre el gobernante departamental en determinado momento y los gobernantes y los alcaldes o los gobernantes municipales, o entre los mismos gobernantes municipales cuando presentan proyectos, por ejemplo, para otras iniciativas. Entonces ahí hay, digamos, que lograr que esa apuesta de desarrollo sostenible sea relevante, porque va más allá, digamos, de los cortos periodos de gobierno y de gobernanza que nosotros tenemos de 4 años, tanto para el tema departamental como para el tema municipal. Y finalmente, con referencia, digamos, a la primera pregunta, doctora Paula, que usted nos hacía, yo sí creo que, y me distancio un poco, digamos, de la posición del doctor Rafael del DNP, veo que es una buena experiencia, digamos, el de las compras públicas, pero eso es seguir mirando como que la ruralidad simplemente sea la despensa de las zonas urbanas. No, yo creo que el gran reto que nosotros tenemos en este país y en el departamento, por ejemplo, y en nuestros departamentos, es que nuestros territorios urbanos y rurales, por fuera de las capitales y de las zonas de concentración demográfica, también tienen una dinámica productiva propia, más allá
de abastecer con productos agrícolas donde está concentrada la mayor parte de la población. Por ejemplo, por eso destaco el tema del turismo, o por ejemplo, algo que nosotros, o que particularmente yo he llamado los nuevos sitiagros. ¿Qué son los sitiagros? Son los jóvenes de la tercera generación, los hijos, por ejemplo, de familias cafeteras o de bananeros, que ya no quieren estar propiamente metidos en la mata, cultivando banano, plátano en el Urabá antioqueño o cultivando café en cualquiera de los 94 municipios que nosotros tenemos productores de café de los 125 municipios de Antioquia, sino que lo que quieren es agregarle valor a esa producción agrícola. ¿Y cómo le agregan valor? Por ejemplo, en el café, con el tema de la catación, del barismo, de vivir experiencias cafeteras, de los cafés especiales, de desarrollar fincas hotel cafeteros, o en el tema del plátano, cómo le agregan valor con productos derivados de cómo se puede utilizar a través de procesos de innovación la cáscara del plátano y el banano, cómo trabajan alrededor de todo el tema comercial, lo que decía el vicepresidente de la Cámara de Comercio, el desarrollo, digamos, logístico que hay alrededor de cada una de nuestras apuestas productivas. Entonces, lo que tenemos que reconocer es que el talento no está concentrado solamente en las zonas urbanas y su periferia como áreas metropolitanas, el talento está en cada uno de los territorios y hay que reconocer que tenemos nuevas generaciones de jóvenes y de personas, sin desconocer la actividad propia que hacen nuestros campesinos, que cada vez tienen mayor formación, que tienen información a través de la conectividad y que están conectados no solamente con sus municipios y con el resto del departamento, sino también con el mundo. No es un secreto. Para finalizar, la experiencia, por ejemplo, de los aguacateros. Acabamos de tener este año el Congreso Mundial del Aguacate aquí. Urrao, que es uno de nuestros 125 municipios y la subregión de Urrao, es uno de los grandes productores de aguacate y exportador, digamos, de aguacate. Pero entonces la dinámica ahí ya no solamente es abastecer un mercado local o nacional, sino que cómo nuestros jóvenes y jovencitas y las personas de nuestros municipios se vuelven grandes emprendedores y empresarios. Y si nos metemos en lo de la economía creativa y naranja, ni hablar, porque a todos los municipios donde usted llega encuentra grandes desarrollos y emprendimientos culturales que tienen, digamos, un alto potencial, dada, digamos, la actividad cultural que nosotros tenemos ancestral de muchísimos años. Muchas gracias, doctor Valdés. Jaime, le toca cerrar. Usted hizo un planteamiento al final muy interesante en donde hacía una propuesta de tejer esos lazos entre ciudades y territorios. Es que de lo simple a lo complejo. Señor, adelante. Para tejer hay que aprender a conversar, que es un poco lo que menos se hace. Entonces, un poco de la experiencia de estos últimos años. En los municipios, normalmente, la gente nunca necesita conversar para que son buenos. ¿Yo qué puedo hacer aquí para el desarrollo de este municipio? Siempre es inducido desde afuera, ¿no? Pero adentro no. Y cuando usted abre espacios, con metodología, cuando abre espacios, empieza a emerger de todas partes gente súper buena. Normalmente los empresarios o cultivadores de los municipios nunca hablan con el consejo municipal, por decirlo menos. En fin, esos espacios individualmente en los municipios de conversar casi que no existen. Y la experiencia nos ha llevado a que justamente eso es lo que hay que aprender a hacer. En los municipios entiendo que cada tamaño es importante en sí mismo, lo que para mí es el 5%, para ellos es el 100%, ayudar a que conversen en función de un propósito es al final del día de lo más rentable y de lo más productivo. De manera que crear capacidades conversacionales desde lo micro hace que hacia arriba sea mucho más fácil identificar convergencias. Y digamos que es muy fácil conversar de lo grueso, tanto el que sabe mucho y hay mucho capital, mucho de todo esto, pero cuando usted va a campamento o a municipios pequeños que producen toda la vida panela desde la caña de azúcar y encuentra la posibilidad de sacar fibra textil de la caña y encuentra las empresas en Italia que están produciendo fibra textil a partir de la caña y los traemos, les empieza a cambiar el mundo de una manera que no se imaginan y con ese discurso poder conversar a ellos mismos que nunca se conversan para temas productivos, cambia dinámica en el territorio de manera importantísima.
Entonces ya es campamento con el municipio de al lado que también tiene oportunidades, ¿cierto? De menos a más. Siempre somos las cifras gruesas y el café, no sé cuántos miles de familias y el cacao, todo esto. Pero en cada frente hay oportunidades. Y en medio de eso, las tendencias hablan de la particularidad. Los municipios, muchos, tienen capacidades de ser únicos en algunas cosas. Esa unicidad es importante en un mercado tan cambiante y tan exigente cada vez. Yo como con lo que tengo puedo ser único y atraer para mi nivel lo que necesito. Pero creo que fundamentalmente en medio de todo esto nos falta mucho desarrollar capacidades conversacionales para poder construir tejidos y entender que lo pequeño es igual de importante a lo muy grande, que es lo que siempre hablamos.